Mi nombre es Alejandra Ríos Ursúa y soy la directora del programa Diploma en Habilidades Laborales de la Universidad Andrés Bello de Chile, particularmente de la sede de Viña del Mar. El programa Diploma en Habilidades Laborales está orientado a la formación sociolaboral de jóvenes que presentan necesidades educativas especiales asociadas a una discapacidad intelectual, pero que cuentan con las herramientas necesarias para desenvolverse de manera autónoma en un entorno abierto y normalizado como el universitario. Los jóvenes se forman con nosotros durante 3 años y cada uno de estos años tiene un objetivo diferente. A lo largo del primer año, que son los primeros 2 semestres, nosotros hacemos una exploración de los intereses, de las habilidades y de las fortalezas del joven para, llegados el final del segundo semestre, poder orientarlos vocacionalmente en la elección de la especialidad que quieran seguir. Una vez que eligen dentro de una oferta que nosotros tenemos, ya pasan al segundo año y empieza la formación técnica en el área que ellos han elegido y en la que se van a transformar ayudantes. Ellos serán ayudantes en el área seleccionada. Por lo tanto, tienen asignaturas específicas de esta especialidad, pero también tienen una malla común en la que continúan la formación con el resto de sus compañeros. Y el tercer año tiene como principal objetivo el acercamiento a los entornos laborales normalizados y regulares de la región, de las respectivas regiones donde este programa se imparte, que es en Santiago, Concepción y Viña del Mar. En ese sentido, nosotros hemos tenido que tender puentes en cada uno de los territorios para generar alianzas con las empresas que, como mencionaba, son empresas ordinarias, regulares de cada una de las regiones, que reciben a estos jóvenes para que se puedan desarrollar y para que puedan poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de los 2 años anteriores, ¿cierto? De los 2 primeros años. Y una vez que egresan, nosotros los acompañamos en la búsqueda de un empleo para que ellos puedan incorporarse a la fuerza laboral de las regiones respectivas. A lo largo de la práctica, ellos reciben el apoyo de un supervisor que los acompaña y los monitorea a lo largo de todo el proceso, y es la persona que después va a destacar las habilidades que tiene el joven para que nosotros podamos orientarlo hacia dónde tiene que generar la búsqueda de un trabajo. Lo que nosotros esperamos es que las empresas se abran cada vez más a la contratación de jóvenes con estas características que han demostrado que con las oportunidades y los apoyos necesarios puede hacer grandes aportes a las instituciones en las que se incorporan. Así lo hemos vivido nosotros en la Universidad Andrés Bello a lo largo de estos 15 años que llevamos formando jóvenes, que han sido realmente un aporte para la institución. Por lo tanto, hemos visto que el beneficio no es solamente para el joven que se forma con nosotros, sino que también para su familia, para los entornos laborales que los reciben, y de esta manera vamos aportando a la construcción de la sociedad inclusiva que Chile necesita.